Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy vamos a ver cómo hacer enlaces en HTML y comenzamos con nuestro tutorial. Un enlace no tiene que ser precisamente un texto, un enlace también puede ser una imagen, un botón o una dirección de correo electrónico o cualquier otro elemento de HTML. Comenzamos con nuestros ejemplos. Primero les voy a mostrar cómo hacer un enlace de tipo texto. Vamos a abrir nuestro Google Chrome. Aquí tengo ya cargada la página en la cual vamos a estar trabajando. Vamos a nuestro editor de código y comenzamos con el código. Vamos a colocar un párrafo. Ahora la A. Colocamos un href. Aquí vamos a pegar nuestro link del canal para que ustedes puedan observar el ejemplo. Vamos a buscar el canal, seleccionamos el link, pegamos aquí en nuestro código y aquí le vamos a colocar visita nuestro canal. Guardamos, refrescamos nuestra página. Aquí tenemos ya el link. Si nosotros damos clic, como pueden ver, chicos, se nos está cargando el canal en la misma página. Así que ya tenemos nuestro primer ejemplo, el cual fue determinado el enlace por medio de texto. Vamos a continuar con otro ejemplo utilizando el atributo target, que puede llevar el valor blank y que nos sirve para abrir el documento en una nueva ventana. Vamos a ver este código. Podemos seleccionar esto y pegamos aquí abajo. Aquí lo único que tenemos que hacer es colocar target y el valor, que en este caso es blank. Guardamos, cargamos la página. Aquí tenemos ya nuestro link. Si nosotros damos clic, como les comentaba, se abre una nueva ventana en donde empieza a cargar ya nuestro canal. Continuamos con un ejemplo más. Ahora vamos a ver lo que es la ruta absoluta con un ejemplo de la página de Google. Y vamos a ver este ejemplo. Regresamos aquí al código. Lo mismo, seleccionamos, pegamos aquí abajo. Vamos a quitar este link y vamos a entrar a Google para jalar nuestro nuevo link. Pegamos aquí y no necesitamos esto, así que lo vamos a eliminar. Guardamos, vamos a refrescar nuestra página y aquí tenemos el nuevo ejemplo. Si nosotros damos clic y vemos que ya nos está cargando Google en la misma página en donde estamos trabajando. Bien, este tercer ejemplo fue mostrando la ruta absoluta. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con la ruta relativa, que es un enlace local. Esto quiere decir que es un enlace a una página dentro del mismo sitio web, sin utilizar lo que viene siendo el HTTPS www. Vamos a ver el ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Seleccionamos, pegamos, eliminamos este link y lo que vamos a hacer es ir a nuestro disco local C y buscamos nuestra carpeta de HTML. Aquí la tengo. Voy a elegir esta página, la cual vamos a enlazar. Lo que vamos a hacer es seleccionar esta ruta y la vamos a pegar aquí. Agregamos nuestro index 2, aquí está index2.html, vamos a agregarlo aquí en nuestra ruta. Guardamos, vamos a refrescar nuestra página. Aquí tenemos ya nuestro siguiente link, el cual es por medio de ruta relativa. Damos clic y como pueden ver, chicos, nos ha enviado a el index 2. Estamos en el index 1. Y damos clic en el enlace y nos envía a el index 2. A continuación veremos cómo utilizar una imagen como enlace. Vámonos a nuestro editor de código.
Vamos a copiar y pegar. Eliminamos este enlace. Previamente, chicos, ya debemos de haber tenido descargada nuestra imagen, que en este caso yo la tengo aquí. Se llama twitter.png. Es la que vamos a cargar ahorita. Ustedes descargan una imagen para poderla cargar y trabajar con ella. Vamos a minimizar esta ventana. Para realizar este ejemplo vamos a entrar a Twitter. Nos vamos a jalar el link. Entonces vamos a escribir https://twitter.com. Guardamos, colocamos ING. Aquí vamos a colocar la ruta a donde se encuentra nuestro icono. En este caso, cerramos aquí. Recordemos que nuestra ruta es icon. Se encuentra ubicado en la carpeta llamada icon. Así que ponemos icon y acá nos muestra qué imagen queremos. Es twitter.jpg. Nos falta colocar el alt. Vamos a ponerle Twitter. Vamos a colocar el ancho y el alto de nuestra imagen. Width, un 50. Height, colocamos también un 50. Guardamos y ahora sí vamos a cargar nuestra página. Y aquí está, chicos. Si nosotros damos clic, vemos que nos envía directamente a inicio de sesión de Twitter. Así que este es un ejemplo más en donde les he mostrado cómo crear un enlace con una imagen. Y bien, ahora vamos a seguir con el siguiente ejemplo de un enlace a una dirección de correo electrónico para crear un enlace que se abre en el programa de correo electrónico del usuario para permitirle al usuario enviar un nuevo correo electrónico. Usamos lo que viene siendo Mailto dentro del atributo href. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a seleccionar nuevamente. Pegamos aquí abajo. Aquí en href vamos a colocar Mailto. Dos puntos. En este caso voy a colocar codeb70@gmail.com. Aquí ya no necesitamos esto, así que lo eliminamos. Y aquí podemos poner enviar correo electrónico. Guardamos. Vamos a cargar nuestra página. Aquí tenemos ya nuestro enlace. Y si ustedes ven en la parte inferior izquierda, nos muestra lo que es Mailto, dos puntos y el Gmail que hemos ingresado previamente. Bien, ahora vamos a continuar con un último ejemplo. Vamos a dar Enter aquí y vamos a ver cómo usar un botón aquí en HTML como enlace. Vamos a copiar nuevamente, pegamos. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a poner button. Igual aquí, colocamos button. Vamos a poner codeb70. Eliminamos este href y vamos a poner onClick. Vamos a agregar lo que es un poco de JavaScript. Aquí colocamos document.location es igual. Con comillas simples colocamos index2.html. Cerramos la comilla simple. ¿Por qué index2.html? Bueno, es el ejemplo que vamos a utilizar. Es este. Y vamos a cargar nuestra página. Aquí tenemos nuestro botón. Si nosotros damos clic, vemos que nos envía hacia el index2.html.
Bien chicos, pues como pueden ver, estos son algunos ejemplos de cómo hacer enlaces en HTML. Bien, ahora lo que vamos a hacer es recapitular un poco los ejemplos que hemos mostrado. Primero tenemos lo que es el ejemplo para colocar enlaces con texto. Después vimos lo que es el atributo target y el valor blank. Después vimos la ruta absoluta que nos envía a Google Chrome. Después vimos un ejemplo de la ruta relativa. A continuación vimos lo que es un enlace por medio de una imagen. También vimos un enlace por medio de un correo electrónico. Y por último vimos un enlace por medio de el botón de OnClick, que fue nuestro último ejemplo. Y bien chicos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.